¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas a todos y a todas. En esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentar a José Luis Boscardín, quien fuera el encargado de la planta de YPF Antares en las Islas Malvinas desde marzo de 1978 a febrero de 1979 y de marzo de 1981 a junio de 1982. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, To- bien. Todo bien. Bueno, muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad y estar conversando acá conmigo sobre, bueno, tu trayectoria y tu experiencia en las islas como trabajador de YPF y en lo cual nos vas a estar comentando algo de cómo fue tu experiencia allí. Bueno, para comenzar, ¿cómo es que terminás llegando vos a Malvinas? ¿Cuáles fueron los destinos de la vida para que te designen encargado de YPF allí? Y bueno, ¿cómo fue esa, esa experiencia y cómo fueron tus expectativas y qué tal lo fuiste transitando todo eso? Bueno, mirá, yo trabajaba en ese entonces en la empresa YPF y acá en Ingeniero Guay. Y bueno, llegó una propuesta para ir a Malvinas y me ofrecí, porque siempre me interesó Malvinas, porque lo veía de chiquito en las revistas, en las casas, cómo eran, y es una cosa que me quedó de chico. Y bueno, cuando a fines del 77 llegó la propuesta, me ofrecí y bueno, y ahí inicié el periodo, porque en ese entonces, para ese entonces, toda la gente de IPF que había ido antes, iban solo y por 3 meses. Pero en el caso mío, tenía que ir con la familia y por un año. Así que bueno, allá fuimos. eh, bueno, era totalmente una cosa desconocida, eh, el idioma, la forma de vida, distinta a la nuestra. Así que bueno, me fui adaptando bien, tal es así que eh, intervine ahí en un campeonato, nos invitaban a jugar al fútbol con un compañero que tenía ahí en la planta, que también era de Buenos Aires. Éramos dos que estábamos en la planta, así que transcurrió el año muy bueno y bueno, volví en febrero y en el año 81 nuevamente me hicieron esa propuesta y bueno, y acepté y estuve hasta el 22 de junio, una vez finalizado el conflicto bélico, ¿no? Ahí en Malvinas. Qué, qué bárbaro, ¿no? Te hago una consulta en torno a eso. O sea, ¿cómo es que a ustedes como trabajadores de YPF les llegaban esas convocatorias para ir a Malvinas? ¿Eran, digamos, así muy naturales o solamente estaba destinada a un determinado tipo de trabajadores con cierta jerarquía? Eh, ¿Cómo se venía dando eso? ¿Había una particularidad al respecto o no? No, 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 eso normalmente era, tenía que ser, en el caso nuestro éramos personal de una planta de almacenaje, entonces donde, bueno, había que conocer de movimiento de producto, documentación, eso lo hacíamos, pero no, 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 no era tan específico, ¿no? De personal calificado. O sea, era trabajo que se hacían acá, nada más que allá, en diferente dimensión, ¿no? Mucho más chico, por supuesto. Mm. Claro, no, por ahí también lo preguntaba también en cuestión a que al ser quizá un territorio en disputa o con una controversia de soberanía, sí por ahí la convocatoria estaba destinada a una cierta
a un cierto cúmulo de trabajadores, pero bueno, no, era solamente una cuestión meramente laboral y la convocatoria era abierta en ese aspecto. Sí, claro, pero además yo fui el primero, el primero y el último que fui con familia, porque como te reiteré, antes iban hombres solos y era muy difícil allá la vida, una persona sola. Porque iban por 3 meses, pero 3 meses interminables, según me contaban la gente que había ido antes. Entonces, por ese motivo, yo fui el primero que fui con familia las 2 veces. Claro. Incluso mis chicos, del más grande, hizo la escuela ahí en Malvinas, jardín, y el primer grado de, ¿cómo es? A través del Ministerio de Educación, hizo el primer grado. Y además iba a la escuela en Malvinas, ¿no? Claro, con respecto a, digamos, ya a la vida allá y con lo que mencionabas de los otros compañeros de IPF que habían ido y las dificultades de la vida allá, ¿cómo se te había presentado a vos esa situación de, bueno, llegar a las islas, con qué te fuiste encontrando, cómo se fue desenvolviendo tu día a día allá, las complejidades, las facilidades, los vínculos establecidos con otros argentinos o con los isleños? ¿Cómo se fue dando todo eso, digamos? Sí, lo principal es al ir con la familia, yo tenía un hijo en ese momento, después vino el segundo, ya era distinto porque uno llegaba a la casa y había con quién hablar. Entonces, el que iba solo era muy complicado. De cualquier forma, había familias argentinas que estaban trabajando ahí, como en el caso de YPF, lo del ADE, Fuerza Aérea, y entonces se hacía menos porque nos reuníamos los domingos, ¿no? Nos juntábamos a charlar, entonces se hacía bastante llevadero. Pero bueno, la vida allá es bastante, porque no sé ahora, pero el clima era bastante feo, mucho viento, lluvia, muchas inclemencias del tiempo, no había lugares para ir, muy pocos, así que, pero bueno, era parte de la estadía que uno lo tenía que soportar, ¿no? Claro. Sí, es decir, claro, después no había tantos lugares o espacios lúdicos, si se quiere, ni por ahí la tecnología que tenemos ahora. ¿Qué había en Malvinas? ¿Qué era lo que llegaba a ver para 1978, 1979, como para tomarse un tiempo de ocio después del trabajo o lo que fuera? Sí, no, después del trabajo era lectura y escuchar la radio, que a veces se agarraba bien Buenos Aires, a veces a la noche agarraba la radio de Bahía Blanca, pero era radio y lectura, no había otra cosa. Y los domingos, en la época veraniega, sábado y domingo, se hacían un campeonato y me invitaban y yo intervenía en un equipo de ahí de Malvinas para jugar al fútbol, con el otro compañero que estaba conmigo en YPF, así que era eso, y después no había mucho para la diversión, digamos, ¿no? Claro, bueno, ahí me estás diciendo entonces que había por lo menos un intento de integración por parte de los isleños con ustedes. ¿Cómo, incluso, bueno, qué características fue tomando por ahí los vínculos con los propios isleños? Es decir, ¿había por momentos fricciones? ¿Ellos veían, te veían medio de reojo en algunas oportunidades? ¿Cómo se fueron quizá encarando esos vínculos ahí? Sí,
o sea, ahí no había que tocar el tema de soberanía, porque estaba claro la opinión de ellos. Entonces no tenía sentido. De cualquier forma, a nosotros, como decís vos, nos miraban de reojo. Dentro, por eso, en el caso mío, quería que vaya la familia para integrarse. Por eso los chicos, el chico mío iba al colegio, venían los chicos a casa a jugar con el nene, en ese momento tenía 4 años, casi 5, y bueno, y nosotros además teníamos un vínculo con ellos porque ellos tenían que ir a cargar combustible a la estación de servicio que teníamos, que tenía YPF. Entonces ahí se formó un ida y vuelta, pero hay gente que a nosotros nunca nos hablaron, ¿no? Lo indispensable. Y otros no, eran gente muy macanuda, pero no había que tocar el tema político, ¿no? Claro, y a modo de pregunta también, ¿no? Esta cuestión de que el Estado argentino haya extendido los contratos laborales y esta idea de que te ofrezcan ir con tu familia formaba parte de una política de decir, bueno, tenemos que lograr una mayor integración, tenemos que enviar familias a las islas. Vos decís que había una política también detrás de eso, un interés por parte del Estado argentino en llevar otro tipo también de diplomacia. Y dicho eso, ¿te sentías vos de alguna manera, no quiero decir comprometido, no es la palabra, pero sí en una situación de, bueno, sostener y mantener estos vínculos y no generar esas rispideces con respecto al tema de la soberanía? No, por supuesto, sí. Por eso todos los que estamos ahí, tanto de las demás reparticiones como la de Fuerza Aérea, todos estábamos con familia. Y entonces, bueno, uno se trataba de integrarse. Yo me integré bastante, o sea, todo el grupo familiar, fundamentalmente por el chico, mi hijo que iba a la escuela, y bueno, venían los compañeritos a casa a jugar, a tomar la leche, así que uno hacía esa integración, ¿no? Porque, bueno, además, para estar mucho mejor, para que la estadía sea bastante buena. Sí, por supuesto. Y obviamente que por ahí, en el imaginario, al encontrarnos siempre con la guerra, y la cuestión del 82 nos dificulta pensar quizá en la flexibilidad de estos vínculos y en la necesidad por momentos de generarlos para, bueno, seguir sosteniendo una política real y concreta por parte de Argentina en enviar trabajadores argentinos, valga la redundancia, y empresas nacionales y que sigan operando y trabajando allí, ¿no? Como que estaba esta cuestión también. Sí, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y algo por ahí que nos fuimos mencionando es, bueno, ¿cómo es que también termina YPF en Argentina? Es decir, cualquier cosa anda corrigiéndome vos o incorporando menciones, pero a partir de 1971 se firma un acuerdo de comunicaciones que con el tiempo permite la incorporación de empresas argentinas en las islas para que vayan efectivamente concretando esos acuerdos que se habían firmado previamente, ¿no? Y en estas empresas empiezan a llegar YPF, YPF, GA del Estado para 1974, si mal no me equivoco. Claro. Sí, Es correcto. decir, en Malvinas no terminaba de haber ningún proveedor de nafta, querosén, que le garantice a Sí, los isleños esos recursos. correcto. Sí. No, YPF le proveía de nafta y querosén, y bueno, además del aerocombustible para el avión del ADE que hacía los cruces semanales. Ese era también el otro eh, motivo que había. Y bueno, y el diésel no, porque el diésel lo manejaban las Focal Island, nada más. No, nosotros no interveníamos con ese combustible.
Claro, eso también te iba a preguntar, que me había quedado la duda, si había un competidor, digamos, ¿no? Entre comillas, dentro de las islas, sobre quién era el proveedor de estos combustibles. Bueno, por lo que me decís, entonces aparecían distribuidas estas tareas que YPF proveía de queroseno y nafta, y la Falkland Island Company, que es como un trust económico muy importante de mucho peso en las islas, distribuía el diésel. Correcto. Sí, sí. Nosotros además, el combustible de YPF se distribuía en el pueblo mediante la estación de servicio. Y después se distribuía también el combustible por el interior de las islas, en los distintos campos. Claro, y esa distribución, ¿cómo se hacía? Y lo hacía la FIC, la Falkland Island, por intermedio de los buques que hacían el recorrido de llevar víveres, y además llevaban el combustible que pedían la gente del campo. Ahí pensé que, tengo una foto, después cualquier cosa para mostrar y que comentes, pensé que era un camión que tenía YPF que distribuía combustible, ¿puede ser o no? Sí, ese camión era se usaba para el abastecimiento al avión del ADE que llegaba semanalmente. Bien, bueno, entonces dicho eso, ya que estamos, a ver, quería ver si sale esto. Voy a tratar de compartir algunas imágenes. A ver si sale bien. ¿Vos estás viendo lo que yo estoy compartiendo ahí? Sí, recién la vi, ahora no la veo. Ahí, Ah, sí, ese es ahí, el. Sí, este es el pero camión, efectivamente, que distribuía la nafta, ¿decís? sí, en ese camión no era el camión abastecedor. Lo que pasa es que se había roto el otro camión, y entonces tuvimos que adaptar un sistema para poder cargar ese avión. Pero es el avión del movimiento de combustible, pero el camión para cargar los aviones en ese momento estaba roto. Entonces Mirá. tuvimos que hacer una modificación, pero fue por 15 días nada más. Después ya eh, seguíamos con el camión habitual. Y ahí estaban proveyendo a un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Sí, el Fokker 27, el turbohélice. Mirá vos. Sí, Y con la pista llena de después, nieve, por lo que se ve. sí, hielo, era hielo. Ah, mirá. Ese era hielo. Quiero hacer un mínimo paréntesis de estas imágenes. Yo también estuve observando una charla que te hizo la gente del Laboratorio de Políticas Públicas de Malvinas, de La Plata, y algunas de Infobae. Las menciono por las dudas, y que son testimonios donde vos también decís y aportás muchísimo en la cuestión, y que también recomiendo como para que los que vean después esta charla, y también como para mencionar que hubo otra gente que también estuvo haciéndolo. Así que bueno, quería hacer ese mínimo paréntesis por las dudas. Y acá después hay otra, seguimos. Este es el mismo camión que habías Claro, mostrado antes. claro, exacto, exactamente. Fue provisorio porque no era un camión abastecedor, pero se adaptó para poder cargar el avión en la semana 2 semanas, creo que, no me acuerdo bien, creo que fue 2 semanas con ese avión, con ese camión. Después volvimos con el camión que correspondía, ¿no? ¿Y hay fotos de ese otro camión? Y no sé, no me acuerdo, no, no creo, no sé, la verdad que no me acuerdo, ya pasaron 40 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Por un Sí, momento, con lo que mencionabas antes, pensé que ustedes con este camión también proveían al resto de los pobladores que por ahí no podían llegar ahí a la estación de YPF que estaba en Puerto Argentino. sí, sí, estaba a 6 cuadras digamos, de la parte más poblada, ¿no?
pero no, nosotros el combustible que en la estación de servicio eran los vehículos y las motos. Y después había gente que quería de los campos, pedían, pero se mandaba por tambores. Ya envasado en tambores, tanto la nafta como el queroseno. Claro, y eso después, ¿cómo eran? ¿Los habitantes lo compraban allí en la estación o por eso? ¿Quién los distribuía? No, los pedían y después venía el personal de la FIC, retiraba y ellos después, con el transporte marítimo, lo hacían la distribución en las islas. Mirá. Sí, sí. Y a ver. Esta era la estación, ¿verdad? Esta es la planta de YPF. Lo que se ve a la derecha de la pantalla es la oficina, era una casa, era una oficina que tenía un dormitorio y un baño y la oficina que estaba yo. Y atrás los galpones y a la izquierda, que no se ve, está la estación de servicio. Mira, y ahí estaban todos los surtidores, digamos. Claro, había dos surtidores, los tanques y, bueno, y los galpones que se guardaban los camiones y el combustible. Mira vos. Y esta es la misma, ¿verdad? La que mostré antes. Claro, acá ahí se ve los tanques y al costado a la izquierda está la estación de servicio. Mirá vos. Qué increíble, ¿eh? La verdad que uno se pone a pensar que YPF estuvo en Malvinas y parece una locura. Y Sí, esa planta se inauguró, si no me falla la memoria, en el 76. en el 76. Sí, pero creo que fueron por el 73, 74, fue un grupo de gente de YPF a construir todo eso, ¿no? Y se Sí, inauguró en el 76. bien. Sí, si mal no me equivoco, en septiembre ya del 74 ya empiezan a ver, ya empieza a estar YPF operando ahí en el archipiélago. Eso me parece que sí. Sí, Y después, sí, correcto. tus labores puntuales en las islas, ¿qué era lo que te tocaba después hacer el día a día allí? Digamos, ¿eras ahí playero, encargado de cómo Sí, era? ¿Cómo se daba todo eso? no, y nosotros recibíamos por buque, que venía de La Plata, tambores, tanto de nafta, de querosén y de JP1. Y bueno, y después se hacían los trasvases a los tanques de la estación de servicio y ahí se despachaba. Y el resto se enviaba por la compañía, por la FIC. Ellos hacían todos los pedidos, lo hacían a YPF. Y nosotros preparábamos los tambores, ellos los venían a buscar y después los distribuían por distintas partes de la isla, ¿no? De distintos campos. Y ahí en YPF, ¿cuántos eran que trabajaban? ¿Estabas vos y alguien más? ¿Había más Y personal? dos personas, era este muchacho, que bueno, ahora lamentablemente hace un tiempo falleció, que era de Banfield, de la zona de Banfield, y él estuvo casi un año y medio conmigo. ¿Cómo se llamaban? Carlos de Gese. Excelente, él estuvo conmigo hasta el 22 de junio. Mirá. Así que, bueno, éramos dos. Él se encargaba de la parte movimiento con los tambores, llenar los tanques, atender las estaciones de servicio. Y bueno, y yo me ocupaba toda la parte administrativa. Mirá vos. Y con respecto a las labores de YPF, ¿también estaban relacionados ustedes con lo que hacía Gas del Estado también allí en las islas? ¿O no? ¿Era un trabajo aparte y con los cuales ustedes no
no estaban No, no, eso era un relacionados. trabajo aparte, era la gente de del Estado. Que solamente Sí, se sí. juntaban, sin embargo, después se juntaban, por lo menos, ahí los domingos a comer algo. Sí, lo que pasa es que la gente de del Estado lo hacía un muchacho que era malvinero, que vos seguro que lo has escuchado nombrar, Alejandro Betts. Sí, mirá. Bueno, ese vino conmigo el 22 de junio vino conmigo a la Argentina. Lo Alejandro traje. Betts, pongamos un poco por ahí de contexto, es un malvinero, es decir, un isleño, una persona que nació en Malvinas y que tiene la particularidad de defender los derechos argentinos sobre las islas, es decir, menciona la existencia de colonialismo por parte de Gran Bretaña y bueno, esta cuestión ya caduca de que los británicos la sigan poseyendo, ¿no? Y que se siga reproduciendo este patrón de tenencia por parte de los británicos. Eso es, Alejandro Betts se ha hecho muy, muy conocido por esto y que, bueno, Claro. tuviste posibilidad entonces de entablar vínculos con él. Sí, éramos muy amigos. Él venía a casa siempre, yo lo invitaba. Además, él trabajaba para la ADE y además eh, hacía el despacho de los tubos de gas para la gente. Él se encargaba de eso. Pongamos Y bueno, también, sí, perdón. él se encargaba de eso, entonces teníamos mucho contacto con él, ¿no? Porque además era una excelente persona. Él escribió un libro, y bueno, y últimamente él vino conmigo el 22 de junio y después se radicó en la zona de Córdoba, de Agua de Oro, trabajó en la de Córdoba, y bueno, y ahora lo último que sabía de él, que estaba en Ushuaia, creo que había ido por un tiempo, y bueno, y falleció ahí en Ushuaia. Mm. Sí, muy reconocido por esto, fue muy reconocido también acá en Argentina por sus labores y sus aportes al respecto, y bueno, la Correcto. cuestión que mencionaba antes. Y ya Sí, sí. Alejandro venía, digamos, ¿no? Previo a la guerra ya venía mencionando estas cuestiones de la pertenencia de soberanía a nosotros, conversaba por lo menos con ustedes de ese tema, o no todavía. No, sí, 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 lo conversaba. Lo que pasa que, bueno, en ese momento eh, ya él trabajaba con nosotros, con el grupo argentino, porque estaba ahí en la oficina del ADE, trabajaba para el del Estado, entonces ya un poco era resistido. Y bueno, el 22 de junio, cuando él estaba allá y terminó el conflicto, yo le dije que si quería venirse conmigo a la Argentina porque ahí eh, la iba a pasar mal, porque estaba muy identificado con Argentina. Así que bueno, ahí fue a buscar las cosas a su casa y subimos juntos en el buque y nos vinimos para Argentina y él después se fue a Córdoba. Y bueno, tuve 2 veces en contacto con él, una en Córdoba y otra en Buenos Aires. Y después ya no lo vi más. Bueno, ahora cualquier cosa, sí, te voy a preguntar cómo fue eh, el momento ese en donde, bueno, vos estabas trabajando normalmente y desempeñándote en tus labores cuando termina llegando el 2 de abril. Pero por ahí, antes de llegar a ese momento, ¿cómo se fue dando también esta cuestión de, bueno, vos terminás tu primer contrato temporal de un año, vos volvés acá a Argentina y después te vuelven a solicitar que vayas nuevamente y vos, bueno, como también accedés, cómo se dio ese interregno, ese paréntesis ahí y para que vos vuelvas después en el 81 a las islas? Claro, yo en ese momento ya estaba en Ushuaia
y bueno, vinieron autoridades de YPF a Ushuaia y como habíamos dejado una buena impresión en la estadía del año 78-79, me ofertaron de vuelta si quería ir a Malvinas. Ya teníamos, yo ya tenía un hijo más y si quería ir. Y bueno, le dije que sí, porque además, como estaba de jefe todavía ya, yo hablé con él y él me dijo, si vos venís, yo me quedo, si no, yo me voy. Así que bueno, le digo, bueno, si vos te quedás, yo voy para allá. Así que en marzo del 81 ya estaba arribando a Malvinas. Ahí es como entonces que, como contractualmente, bueno, vos terminás cediendo, pero después digo, a modo de pregunta, ¿no? Digamos, ¿podía llegar a existir algún tipo de fricción al momento de que a vos te contraten para ir allá? ¿Había alguna exigencia por parte del gobierno de ese momento con respecto a ustedes o no? Digamos, No, no, ¿alguna cuestión, digamos, no, era una cuestión predeterminada o laboral. era muy libre el asunto y listo, se hacía y ya está? No, no, es una cuestión laboral, nada más, lo manejaba YPF. Pero como los antecedentes míos, que había estado en el 78, era mucho más fácil. Así que porque yo llegué y el que estaba en Malvinas se volvió el mismo día. Y ya me hice cargo el mismo día, porque bueno, yo ya tenía conocimiento que era todo eso de relacionado al combustible y las demás actividades que había que hacer en Malvinas, yo las conocía, así que, pero era un tema estrictamente laboral, y eso lo manejaba YPF. Ahí entonces podés entablar, por ejemplo, alguna diferencia entre tu primer ciclo y el segundo. Digo, el segundo se hizo más sencillo en algunas cuestiones, en tus actividades, más amena la vida después, ya conociendo cómo era la cuestión en las islas, o hubo otras diferencias al respecto. No, no, lamentablemente, o sea, no había, porque habían pasado un año y moneda, entonces era lo mismo, el mismo sistema, no, para mí era lo mismo, no había cambiado en nada, prácticamente en nada, la situación, ¿no? Era tal cual como yo la había dejado en el 79. Algo que me había quedado acá un poco pendiente, que antes hablábamos también de gas del Estado y la distribución de recursos, es como que Argentina se lanza a un esfuerzo tan grande que los CALPERS, hasta la llegada de gas del Estado, los recursos calóricos o lo que usaban para calefaccionar sus casas era la turba, ¿no? Y cuando llega gas del Estado le termina proveyendo el gas con los cuales obviamente calefaccionar más rápido y de mejor manera sus casas. Esto también se fue dando así. Sí, pero no todos tenían esa comodidad. Eh, Mucha gente usaba el combustible, el querosén, para la calefacción y eran muy poca la población que hacía eso. La gran mayoría, que era gratis, era la turba. El gobierno local le daba una porción de tierra para que ellos pudieran sacar la turba y con eso calefaccionarse su vivienda. Pero gas había, pero no en la totalidad de la población. Claro, todavía no estaba plenamente instalado. Sí, porque además tenía que tener los calefactores, era era más un gasto extra que había gente que no lo podía afrontar, ¿no? Mira vos. Eso, en la vida cotidiana de los CALPERS, ¿cómo era la vida de ellos? Muy austera,
¿Se podían dar los lujos? ¿Cómo era la vida, más o menos características en Malvinas en el 78, 79? ¿Una vida de lujos, de sencillez? ¿Cómo era después la vida tanto de ustedes o la de No, los Kelper en general? Digo? sí, no, la vida ya es muy monótona era. El Kerpel trabajaba, si no trabajaba en la FIC, que era la gran mayoría trabajaba bajo la FIC, y después el gobierno y locales particulares eran pocos. Así que ellos trabajaban, ir al boliche y terminaban a las 10, la hora del cierre del boliche, iban a la casa y nada más que eso. Y después había algún baile, alguna fiesta, se hacía ahí bajo del correo, o había 2 o 3 carreras de caballo en el hipódromo. Y bueno, y no había otra actividad. Ellos eran ir al boliche, ir a tomar y después irse a la casa. Y así todos los días. Era No muy encontró. monótono. Aparte, el clima tampoco te permitía, salvo verano, enero. Bueno, los chicos míos se han bañado, pero muy frío, muy frío. Allá un 18, 19 grados que hacía de máxima en el verano. Claro, se jugaban algún que otro partido ahí de fútbol y no mucho más. Claro, después era, por eso te reitero, muy monótona la vida. Entonces había el invierno era duro, que ya a las 4:30, 5 menos cuarto, ya era oscuro. De la tarde ya, 5 de la tarde ya estaba, Sí, 5 más tardar. claro. Y bueno, y después había que estar de las 5 y no teníamos televisión, no había internet, no había celulares. Anochecía a las 5 y a qué hora se iban a dormir. Y, ¿viste? Y mucha lectura. A nosotros nos mandaban en la revista Gente, 7 días, el diario La Nación, toda la semana. Lo mandaban toda la semana de diarios y más el gráfico. Entonces, el día que llegaba el avión era una fiesta. Eso, ¿los Porque diarios solamente se los daban a ustedes los argentinos o se vendía también en los puestos de diario de Malvinas? no había, no existía puesto de diario ya. No. O bueno, Lo distribuido por los mandaban a canillitas. YPF, se lo mandaban a YPF. Había un convenio, hicieron la Editorial Atlántica en ese momento. La revista era, no sé si saldrán ahora, 7 días, Gente, y el diario La Nación y el gráfico. Eso llegaba una vez por semana. Y de casualidad, los medios cubrían de casualidad lo que ustedes estaban haciendo, ¿le llegaban noticias de ustedes de esos diarios? No. Salía a veces en la revista, y iba algún corresponsal de la revista de Gente o 7 días, y han hecho comentarios de Malvinas, pero lo hacían 2 veces por año o algo así. Y bueno, eso relataban, este, nos hacían notas a nosotros o al que esté en ese momento en YPF o en LADE. Y bueno, eso es lo único que se comentaba, ¿no? Mm. Em, me había quedado también pensando en las juntadas que después hacían ustedes, el grupo de los argentinos que trabajaban en las distintas empresas de allí con sus respectivas familias. Surgía el tema, por ejemplo, entre algunos de ustedes, por lo menos, de entender que lo que se estaba haciendo en Malvinas era un ejercicio de soberanía. Alguno que otro decía, che, esto bueno, con el tiempo nos va a permitir eh, quedarnos con Malvinas en el sentido de, bueno, diplomáticamente que se reconozca que las Malvinas son argentinas. ¿Se charlaba eso después entre ustedes?
o no tanto? ¿Cómo se lo No, pensaba? no, no tanto. Uno lo que trataba era de cumplir y dejar bien plantada la Argentina, y no ocasionar problemas, y eso creo que era el objetivo principal, la integración. Así que creo que todos los que yo compartí en esos 2 años y pico que tuve en Malvinas con distintas personas que integraban todo el staff argentino, tanto de Fuerza Aérea, ese era el objetivo, ¿no? De cumplir bueno, y tratar de integrarse lo más posible con la gente de los kelpers, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, por cosas de la vida, increíblemente, a vos te toca estar en el archipiélago el momento en el cual se inicia el conflicto bélico el 2 de abril de 1982. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo eran los días previos? ¿Se veía venir? ¿Vos ibas recibiendo información? ¿Cómo es que te termina vos impactando todo eso? ¿Y cómo lo terminás transitando? Bueno, sí, yo ya el 20, no me acuerdo bien, 26, 27 de marzo, yo estaba con un grupo de gente y en una fiesta. Y vienen el comentario de que un grupo de gente había izado la bandera en las islas, y yo no lo podía creer, porque ¿cómo puede ser? Bueno, hasta que el 28, 29, con un vicecomodoro que estaba ahí, el día 1 de El abril, vicecomodoro, perdón, vicecomodoro Héctor Gilobert, puede ser. exactamente, él fue el que el día 1 de abril me comenta que posiblemente el 2 se iba a tomar Malvinas, pero faltaba una decisión que se iba a conocer recién a las 5 de la tarde. Así que te imaginas, yo ya estaba solo porque mi familia se había vuelto a Bahía Blanca por el tema del colegio de los chicos, y yo ya me venía a los 10 días, ya me volvía, terminaba mi tiempo en Malvinas, ya venía un reemplazante, y bueno, nos reunió los dos en un sector y nos comentó que, pero bueno, había que esperar hasta las 5 de la tarde, así que fueron de las 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, fueron las horas más largas de mi vida. El vicecomodoro te reúne a vos y a tu compañero Carlos de Gese. Exactamente. Los En la reúne planta. en la planta En de la planta. YPF a la expectativa de lo que estaba ya por suceder, que era básicamente el Sí, caer de lo que se denominó como la Operación sí. Rosario, Ellos, que era bueno el desembarco claro, argentino allí. él nos dijo nosotros que si se hacía, bueno, ya está, pero que si no se hacía, lo teníamos que llevar a la tumba. Eso fue a las 9 de la mañana. Así que, bueno, dice, a las 5 de la tarde vayan al ADE que yo les voy a decir. Así que, bueno, eh, además nos había dicho que si se hacía teníamos que ir al aeropuerto a esperar a los aviones, porque éramos los únicos que conocíamos ahí, y teníamos que estar, porque nosotros íbamos seguido al aeropuerto. Primero por el abastecimiento del buque, y después teníamos una pequeña aeroplanta que a veces había que hacer algo. Así que podíamos disimular, hacer algo en la planta, a ver, ellos querían saber si había Marines en el aeropuerto, porque habitualmente no había nadie. Si no había vuelo, no, nadie había. Así que, bueno, a las 5 de la tarde
él me había hablado 2 días antes que la mujer se había quedado en Buenos Aires para comprar un departamento, una casa en Buenos Aires. Y bueno, fue una charla así, de normal. Y bueno, cuando a las 5 nosotros estamos esperando ahí en la oficina del ADE y baja de un entrepiso que había ahí con la radio, y estamos nosotros ahí, y pasa él y me dice, muchachos, se hace lo de la casa, me dijo, y se fue. Entonces yo le digo a Carlos, bueno, quiere decir que mañana, chao, se toma Malvinas, porque él me dijo así, muchacho, se hizo lo de la casa y se fue. Y No vos lo cuando dijo le más decís nada. eso, vos cuando le decís eso a tu compañero, che, mañana se toma Malvinas, ¿cómo era la impresión de están? No, porque él se enteró en el mismo momento que me enteré yo. Claro, pero digo, su impresión, la impresión de ustedes dos era, che, esto es una locura, che, bueno, no va a pasar nada. No, ¿Cómo la verdad que, lo tomaron, la, digamos? no, la verdad que la cabeza no te da, porque uno no está preparado para eso. Uno es civil, uno fue a trabajar y de golpe te encontrás con eso. Y bueno, y ya a mí a las 4 de la mañana me fueron a buscar. Un amigo, realmente, que jugaba al fútbol conmigo, y él estaba en defensa civil, y se vino con un marín, con un camión a buscarme a las 4 de la mañana. Te van a buscar para que vos te vayas con uno de los aviones del ADE, vuelvas acá al continente. No, me fueron a buscar y me llevaron ahí detenido junto con todos los argentinos que estaban en Malvinas, ahí en el Town Hall. ¿Sí? Y bueno, obviamente con Carlos, ¿no? Y había un grupo de gas del Estado que también estaban ahí, y las maestras, y no sé quién más, no me acuerdo. Y nos encerraron allá arriba, y ahí arriba del correo, y yo sabía que a la madrugada iban a desembarcar, porque ya me había dicho el vicecomodoro. Y yo Esto lo ya que estamos, quería esto sería a las 4:30, 5 de la mañana del 2 de abril ya. exactamente. Es decir, los Y yo ingleses como... ya sabían lo que se estaba por venir eh, y a y ustedes los ingleses, los ponen bajo por lo menos custodia. correcto, los ingleses se dieron cuenta el 1 de abril a las 7:30, porque yo estaba en mi casa, que yo estaba en la calle principal, y pasaban las sirenas y gente, que a las 7:30 ya no se escucha ni un ruido se escucha. ¿Y qué pasa? El avión que hace el recorrido por las islas para llevar correspondencia o gente, divisó la flota que venía. Entonces, bueno, y entonces a mí a las 4 de la mañana me van a buscar. Y yo lo que me metieron en el camión, un camión esos del ejército, yo estaba solo ahí en el camión arriba, y teníamos que ir a la casa de Gese. Y yo lo que quería era llegar lo antes posible a que me lleven al salón, al Town Hall, porque sabía que ya sabían que desembarcaban la gente nuestra, y tenía miedo que me agarren en el trayecto y se encuentre con los marines y me encuentre en el medio del tiroteo. Claro. Así que yo 4:30, 5:20 ya estaba adentro, y ahí estaba la gente de gas del Estado, que habían ido un grupito para hacer una modificación, algo así, y las maestras que estaban en ese momento, y bueno, y a las 6:20 empezó el tiroteo ahí en la casa del gobernador, que estamos a 3 cuadras. Y bueno, y ahí nos quedamos hasta las 9 de la mañana, que ingresó la infantería de Marina y bueno, nos sacó a todos. Y bueno, y yo tenía que ir al aeropuerto, pero no, ya estaban
ya habían sacado los camiones que habían dejado los ingleses atravesados en la pista, los sacaron para que aterricen los aviones. Y bueno, así que, y ahí empezó el trabajo para nosotros, ¿no? Porque empezó a venir gente de la estación de servicio, necesitaban combustible. Bueno, a tal es así que tuvo que pedir 4 personas más, un camión más, y bueno, y ahí se desarrolló, ahí pasamos a pertenecer como personal civil de la Fuerza Aérea. Increíble, increíble lo que me estás comentando es eh, impresionante. Por lo tanto, vos con tu compañero, las maestras argentinas que enseñaban castellano en las islas, personal de gas del Estado, del ADE, están bajo custodia aproximadamente 4 o 5 horas hasta que llegan las fuerzas argentinas, Exacto. los logran volver a poner en libertad, digamos, y a vos, Exacto. por la necesidad de seguir distribuyendo combustible y porque no te podían regresar al continente, te ponen como personal civil de la Fuerza Aérea para seguir haciendo tus tareas de IPF. No, pues sabía, y a mí, a los pocos días, me avisan que sale un avión y el que quería ir dice que se podía ir, todos los civiles, ¿no? Entonces, y bueno, muchos se fueron porque, bueno, no tenían actividad ahí. Y yo reuní a la gente, ya éramos 6, de 2 pasamos a 6. Entonces les comuniqué que a la noche salía un avión, el que quería ir dice que se vaya, se podía ir, no, porque esa era la orden que me habían dado. Entonces, y ellos me preguntaron qué hacía yo, y yo le dije, yo me quedo. Entonces, los demás dijeron, los quedamos todos. Así que los 6 de IPF nos quedamos hasta el 22. Del 2, ellos, los 4 llegaron, los 4 de refuerzo, llegaron el 6 o 7 de abril, no me acuerdo, más o menos. Y bueno, y creo que el 10 nos llegó la orden de que el que quería irse se podía ir, y bueno, decidimos quedarnos y bueno, y ahí cambió todo el movimiento. Nosotros teníamos un movimiento por día y había 80 despegues de aterrizaje por día. Y Tal ya es así que estaban. nosotros no podíamos atender porque no teníamos la capacidad operativa para atender. Entonces ya los aviones que venían con el combustible para llegar e irse de vuelta. Salvo excepciones que tuvimos que cargar algún avión, pero si no, ese combustible era para el combustible para los militares y para la población. Lo que quería decir antes era, claro, ustedes pasan de desempeñar tareas en una situación estable y normal a de repente estar en una circunstancia de guerra, lo cual siempre en cualquier coyuntura cambia radicalmente cualquier situación y la alerta por parte de ustedes de tener los ojos, de estar despierto 25 horas por cualquier contingencia. 24/7 estamos. Teníamos, porque ahí no había horario. No. Se acabó el horario. Nosotros teníamos horario porque había que llevar combustible o un avión tuvo algún problema y te avisaban a la 1 de la mañana y había que salir. O sea, la gente que yo tenía ya designada, agarraban el camión y se iban al aeropuerto. Y de noche. Y entonces yo había pedido que cada vez que salía el camión para el aeropuerto, iba acompañado con un jeep, un vehículo de la Fuerza Terrestre, ¿no? Porque había que pasar controles y bueno, así que por la seguridad de la gente de IPF, iban acompañados con un vehículo militar hasta el aeropuerto. Bueno, arranco entonces.
arranco entonces por el final que me comentabas. Claro, eso te iba a preguntar, si ustedes tenían, por ejemplo, un tipo de vestimenta aparte, si en algún momento llegaron a estar armados, incluso, por lo menos con un arma, y si en definitiva no terminaba siendo un riesgo estar con un jeep militar por temor a que los ingleses ataquen o generen alguna acción. No, no, no. Nosotros no, incluso eran 11 kilómetros más o menos que había que, y había mucha gente de guardia, de militares, de argentinos. Y no, nosotros no, armas nunca, no, En ningún momento. no, en ningún momento. Con lo que me mencionabas previamente de que por ahí los aviones ya venían con todo el combustible para hacer un trayecto de ida y vuelta, sus tareas entonces pasan a ser más de una cuestión de alerta y estar bajo alguna urgencia. ¿Y qué otras me habías mencionado? O sea, ¿a quiénes le seguían distribuyendo ustedes combustible? ¿O cuáles Sí, empiezan a hacer sus actividades a partir del 2 de y, abril hasta el 14 de junio? claro, yo el 2 de abril, en la primera semana de abril, venían muchos vehículos militares. Y bueno, entonces hubo algún problemita ahí. Entonces pedí que a los vehículos militares lo atienda un militar. Así que yo había pedido que vaya un oficial y que atienda a la gente que venía con los vehículos militares. Y la gente de YPF atendía a la población en Malvinas, ¿no? A la población civil, a los kelpers. Claro, perdón, o sea, quería volverte a consultar esto porque no me terminé de quedar claro. Es decir, los isleños, entonces, a pesar del estado de guerra, iban a cargar nafta a la sucursal de YPF de allí. Sí, pero eran pocos, porque mucha gente se fue de Malvinas, se fue al campo y tampoco no andaban mucho, no había, entonces el movimiento era menos de la población civil, pero igual iban a cargar porque siempre las motos y eso iban a cargar, y algunos autos, pero no era la cantidad que antes del 2 de abril, ¿no? Claro. Porque mucha gente ya ni salía, tenía miedo, entonces el auto no lo usaba. Así Sí. que, pero bueno, nosotros estábamos abiertos, abríamos con horario normal, lo que sí que era, las 24/7 era por el tema del aeropuerto, ¿no? Hubo Estar algún ahí, helicóptero, claro. sí, sí, sí. Eh, Impresionante todo. Y bueno, después entonces ustedes desarrollan estas tareas, finaliza el conflicto bélico el 14 de junio, y después, ¿cómo es lo que empieza a pasar? ¿Cómo se empieza a ir ya definiendo esto? Y tu situación particular y la del resto de los civiles que habían quedado en las islas. Bueno, cuando eh, terminó el conflicto, cuando vamos a la planta a retirar los efectos personales, que al final ni los llevamos, ya estaban los militares, porque ahí yo había, en esos galpones que vos recién mostraste la foto, ahí estaba la policía militar, que era de acá del Comando de Comunicaciones de Bahía Blanca. Y yo tenía como protección a la policía militar ahí en la planta. Y yo le di un galpón para que, bueno, para que pudieran dormir y demás, y estar, y tener un baño. Y cuando voy el 14 de junio estaban los militares, los ingleses y los argentinos todos metidos allá adentro. Así que yo pasé, nadie me vio, pasé, saqué algunas cositas mías de la oficina, documentación, y me fui. Y nunca más fui. Y bueno, y el 14, el 15 fuimos a ver cómo podíamos volver. Entonces la única forma que yo tenía de volver era como prisionero, junto con los soldados. Entonces yo le dije que no, que yo era civil
y no quería ir como prisionero. Así que entonces tuvimos que esperar y fui a ver con Alex Bett, fuimos a ver a un capitán inglés que estaba a cargo de la población civil y le fui a plantear la situación que teníamos, que los dueños de la casa, porque nosotros YPF le alquilaba a un matrimonio, y me fue a pedir la casa. Y ¿a dónde íbamos a ir? Éramos 6, más Alex y la mujer, y había un muchacho más, y así que lo fui a ver a este capitán, y le planteé la situación. Lo peor era el pedido de la casa que me hacían los propietarios, que yo dónde iba a ir. Entonces me dijo, no, que me quede tranquilo, que nadie me va a tocar, que nadie me va a sacar la casa. Dice, lo único que tendríamos que esperar unos días más, porque hasta que no evacúen a todos los soldados, nosotros quedaríamos para lo último. Bueno, así que nos quedamos en casa, yo no salí más, no salíamos más, hasta que un día vimos a la gente de la Cruz Roja y la fui a ver, y bueno, me dijo que fuimos con Alex y nos comentó que, bueno, que primero había que sacar a los soldados, que era lo más problemático que tenían, y que cuando haya una novedad nos iban a avisar. Hasta que el 22 de junio a la mañana aparecieron la Cruz Roja en mi casa y a decirme que dentro de una hora podíamos embarcar en el Bahía Paraíso, que era el buque hospital en ese momento. Así que bueno, juntamos todo. Bueno, yo dejé todo en mi casa porque no podía traer nada, aparte lo personal nomás. Y bueno, y ya a la hora embarcamos una lancha que nos llevó hasta el medio de la ría, y ahí subimos al buque, y que llegamos el 24 acá a la base naval Puerto Belgrano. Qué testimonio, José Luis, sinceramente me sorprende toda la historia que también esconde Malvinas, y poder estar conversándolo con vos es increíble. Y después, bueno, llegás, perdona, me quería compartir esto, una foto me parece que es de tu casa, ahora cualquier cosa la vas a confirmar, a ver si sale bien. Esa, sí. Esta era el lugar donde vos vivías, y bueno, en los últimos días donde terminás transitando en Malvinas, que es lo que acabas de mencionar, en esta casa, ¿verdad? Sí, es la de techo verde. Esta, la de techo verde. Y Sí, esta creo que casa... ahí dice, perdón, ahí dice 1887, que fue el año que se construyó esa casa. Eran 4 casas iguales. Y si vos ves, poner el cursor por ahí, viene a ser la del medio, la del medio. acá. Ah, mira, sí, se logra ver, creo, 1887. Claro, bueno, esa arriba era el dormitorio, y abajo era el living, esta es la puerta, este era el living, y había una escalera que estaba ahí cerca de la puerta, y abajo había una habitación, cocina y antecocina. Y estas casas las alquilaba, digamos, YPF, se las alquilaba al gobierno isleño, digamos, y se las... No. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Perdón. No, los dueños eran particulares, era un matrimonio. Sí. Mira. Y yo le pagaba todos los meses, ellos iban a cobrar y yo le pagaba el alquiler.
Pero, ¿la plata la ponías vos de tu sueldo o de la propia No, no, administración de IPF? no, no. Eso era el YPF, el alquilaba YPF. Entonces yo le pagaba porque, bueno, yo tenía el dinero y, y yo todos los meses le venían a cobrar el alquiler. Lo que pasa es Eh, que cuando ellos vinieron, los primeros días de abril, que querían la casa porque tenían miedo que le ocuparan la casa los británicos, los soldados. los Y soldados además la británicos, casa, los dueños, claro, perdón, los dueños de la casa que eran isleños de allí, sí, Kelpers, sí, sí, netamente Kelper, tenían miedo de que los propios soldados británicos se la ocupen. claro, exacto. Y además esa casa tenía todo, está toda amoblada, sillones, camas, todo, vajilla, todo tenía. Y bueno, y ahí quedó. Y bueno, no sé, eso se lo quedó el dueño de la casa, seguro. ¿Y vos después Y ahora seguiste, por tuve, ejemplo, estando en contacto con la gente que alquilaba? no, 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 no. Y ahí está un mástil, creo que ahora es como el Ministerio de Agricultura, algo así. Ahí hay una oficina del Estado. Tu ex, Marina. tu ex casa, Exacto, ves que hay un mástil con la bandera inglesa? sí, con la bandera ahí de las Falklands. Bueno, no sé si es algo del Ministerio de Agricultura y Pesca, algo de eso, me comentaron. Mira, Por eso hay mástil ahí, ¿no? Una claro. repartición. Sí, sí. Qué Una linda increíble, ¿eh? casa. Y una linda casa y estaba frente al muelle, la calle principal. Si vos te ves fotos de la guerra, vas a ver cuando estaban embarcando los soldados, embarcaban ahí, porque frente a mi casa estaba el muelle. O sea, las tropas empiezan, perdón, a desembarcar allí enfrente de tu casa. No, no, a embarcar, que ya los soldados argentinos embarcaban para que vengan a la Argentina. Ah, una vez Del, finalizada la guerra, claro. exacto, sí, sí, sí. Y te imaginas que eran como 10.000 soldados, y yo los veía desde el living, ¿no? Cómo iban embarcando. Y por eso tantas fotos de esas casas, porque en ese momento eran la única casa de material, de ladrillo, porque todas eran de madera, por el frío. Mm. Cuántas cosas, es increíble. Y vos después lográs entablar, por ejemplo, algún vínculo con alguna excombatiente de allí o no. O Sí, ustedes como sí, trabajadores civiles, sí. no, no, sí, sí, porque ahí estaba, ahí al lado, ahí a 50 metros, 60 metros, estaba el apostadero naval, ahí conocí gente de Bahía, un médico, un bioquímico, bueno, porque yo estaba siempre que bajaba, iba a mi casa, salía, y bueno, y nos escuchaban hablar en castellano, entonces vinieron a ver quién éramos. Y bueno, y resulta que esos dos muchachos eran de Bahía que habitualmente los vemos. Mira, Sí, sí, mira vos. sí, sí, porque incluso nosotros los primeros días éramos personal de consulta para cualquier cosa, porque la gente lo que estamos en la calle permanentemente éramos nosotros. Además teníamos la planta, que siempre había cosas o necesitaban algo, madera, alambre, y además permanentemente consulta dónde queda tal cosa, dónde estaba un negocio tal, y entonces venían a la planta porque nosotros, como hacía un año que estamos ahí, eso era tan chico que conocíamos todo. Así Claro, que y éramos como personal de consulta en los primeros días, ¿no?
Claro, y digamos, ahí a ustedes se les acercó, por ejemplo, algún general de alto mando y les iba preguntando, che, queremos saber esta información, queremos saber tal cosa, alguna información ahí, una especie de inteligencia, o no llegaron a eso. No, 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 no. está No, bien. no. No, el único contacto que yo tuve fue con el brigadier Castellano, que estaba a cargo de todas las operaciones ahí en el aeropuerto. Excelente persona, y que él me dijo, me llamó un día, porque no, éramos dos, no, era imposible estar en la estación de servicio, era el aeropuerto, era una locura. Entonces me llamó y me dijo, ¿qué necesita? Yo le dije, yo como necesito 4 personas y que tengan la especialidad de cargar aviones. Trajeron 2 personas de aeroparque y 2 personas para tareas generales y un camión. Y por decirte, lo pedí un martes, el jueves estaban las 4 personas y el camión en Malvinas. Lo que fue algo que yo no lo podía creer, que en 2 días Claro. hicieran eso. Así que bueno, ahí ya después cambió el tema, porque bueno, ya gente que estaba en la planta fija atendiendo la estación de servicio, y después en el aeropuerto, por cualquier inconveniente, había que estar. Así que, bueno, de esa forma estuvimos así hasta el 22. Eh, qué increíble, ¿eh? Y bueno, nada, como para finalizar, ya si querés, llegaste acá, a Argentina, después el 24 o 25 de junio me decías, llegaste al continente en realidad. Pasó el tiempo, después hiciste alguna reflexión al respecto de todo lo que había pasado. ¿Qué reflexión haces por ahí actualmente de lo sucedido? Eh, nada, esto, ¿qué te dejó Malvinas en ese sentido? ¿Cómo tomaste toda esta experiencia y demás? No, lo que pasa es que uno estando allá, era lo que uno vivía, lo vivía como una cosa normal. Y después cuando volvimos al continente, ahí es donde se te cayó la ficha, todo lo que había pasado. Pero en el momento, nosotros estamos allá y era una cosa, era normal. Y después cuando llegamos acá, a mí me pasó eso. Digo, todo lo que viví. Y bueno, y tal es así que mi vida ahora es a partir de o después de. O sea, antes de Malvinas o después de Malvinas. Todo surge ahí, ¿no? Y bueno, y además es algo que yo no lo tengo todo acá en la cabeza. No necesito escribir porque es permanente, no, porque uno lee el diario, ve cosas y enseguida me recuerda todo o pasan imágenes de Malvinas, y uno lo tiene todo en la mente. Entonces ahí hay recuerdos, qué sé yo, recuerdos buenos y malos. El golpe más fuerte que yo lo sufrimos todos. Yo te comenté que había pedido un personal militar para la atención de los vehículos militares. Entonces, vino este muchacho que era La Rosa, y él se quedó en la casa que yo tenía como oficina. Había un dormitorio y él atendía. Cuando se cerraba la estación de servicio, él se quedaba ahí, cooperaba con nosotros y a la noche dormía en esa habitación, ¿no?
O sea que él estaba, un soldado VIP, era. Bueno, y el 31 de mayo nosotros nos quedamos sin combustible. Entonces, al quedarnos sin combustible, a él lo sacan de ahí y lo llevan a custodiar la planta potabilizadora de agua. Y esa noche un bombardeo y ahí lo matan. Y bueno, todas las cosas de él las trajimos y un muchacho que estaba en Buenos Aires fue hasta la casa de él, a la señora, y le llevó todas sus pertenencias, ¿no? Pero ese golpe fue tremendo, ¿no? Porque estuvo más de 30 días con nosotros, todos los días. Además, hacía trabajo que no le correspondía a él. Le ayudaba a la gente nuestra, así movimiento de tambores, hacer limpieza. Y bueno, eso fue un golpe muy, muy grande para los 6 que estamos ahí en YPF, ¿no? Qué historias, qué historias. Bueno, esto por ahí no tenía pensado por ahí preguntártelo, pero las No tengas labores problema. que ustedes hacían por ahí, si no hubiera pasado la guerra, ¿hubiera habido posibilidades de que realmente sigan? Es decir, ese desempeño que Argentina por lo menos desarrolló con YPF, el Estado, vos por lo menos de tu perspectiva, ¿lo creías viable? Es decir, ¿podía llegar a haber habido una continuidad al respecto si no hubiera sucedido la guerra, más o menos? Sí, es decir, a los Kelper era la quinta generación. Ellos, por más que Inglaterra en ese momento no le daba mucha importancia, no sé si la política de los gobiernos argentinos se iba a mantener. Yo creo que, no sé, realmente es hacer futurología, ¿no? Pero ellos estaban cómodos con eso, con nosotros. ¿Por qué? Porque les llevamos el combustible, les llevaban el gas, el avión toda la semana, le traían fruta, verdura. Ellos tomaban el avión en Malvinas y llegaban a Buenos Aires y de ahí se tomaban el avión a Inglaterra y en 15, 16 horas estaban en Inglaterra. Claro, La sí, sí. comodidad de ellos, las comunicaciones que le daba Argentina eran buenísimas. Tenían toda la semana aviones, ahí iba gente a atenderse a Buenos Aires. Así que combustible, transporte, comunicaciones. Claro, por eso decir, todo eso se lo proveía Argentina. Por ende, si Claro. no hubiera sucedido la guerra, eso hubiera continuado y hubiera permitido por lo menos una continuidad Sí, presencial seguro. del Estado argentino allí en las islas. Sí, 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 siempre y cuando las políticas de los gobiernos argentinos mantenían eso, sí, seguro que hubiera sido así. Estaríamos, no sé, pero bueno, eso era una de las políticas que implementó el gobierno allá por el año 71, ¿no? Con la declaración de jurado, de cooperación. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, si hubiera resultado o no después de eso, bueno, eso ya no sabría decirte. No, por supuesto, Pero ya de cualquier estaríamos forma, haciendo. Sí. tenemos que convenir que ellos a nosotros había como un vídeo, ¿no? O sea, tocaba cierto tema y no lo tocaba, porque si no, pero, qué sé yo, en el caso nuestro, de Gese y mío, al estar en la estación de servicio, había una fluidez de vernos y de charlar,
pero otros, cuando vos te lo cruzabas, te daban vuelta la cara. Claro. ¿Viste? Sí. Me han En el compartido la... fondo ellos, en el fondo ellos no los querían. Vamos a hablar claro. En el Sí, fondo no sí, los... me imagino, me imagino. Pero bueno, a ellos les convenía porque tenían el combustible, que era, para ellos era baratísimo. Tenían el gas, sacaban pasaje para ir a Buenos Aires, para ir a Australia, a donde ellos quisieran. Y vos sabés lo que todos los días, todos los miércoles, una vez por semana, tenían el avión. O pedían algo y llegaban el avión. Eso, y ahora no, ahora creo que el avión, no sé si, no recuerdo, pero creo que no sé si no viaja una vez cada 15 días o por mes, no recuerdo. No, y ahora ellos tienen obviamente mayor cantidad de facilidades y el negocio pesquero les ha permitido mejorar su Ah, estatus y calidad de vida considerablemente. sí, el estándar de vida cambió muchísimo, por los comentarios, ¿no? Por leer. Pero bueno, ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera el conflicto? Sí, estaríamos todavía, seguro, me Puede parece, ser, ¿no? puede ser, sí. Sí, Sí. todo puede ser. Estaríamos, sí, ya estaríamos haciendo obviamente un poco de historia contrafáctica, pero bueno. Claro, exacto. Bueno, Sí. José Luis, te agradezco enormemente. No sé si querés cerrar con algo que te haya quedado ahí en el tintero. Yo de mi parte, la verdad que fue increíble poder haber conversado con vos y todo lo que compartiste al respecto. Así que te agradezco de nuevo profundamente. No, agradecido soy yo por hacerme esta nota.